se pregunta cómo fotografías confidenciales de la investigación sobre el atentado en Manchester terminan publicadas en diarios de los Estados Unidos. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que dejará de compartir datos de inteligencia con la administración de Donald Trump. Tensión entre ambos países, países que hasta ahora se han colaborado mutuamente en la lucha contra el terrorismo. Estas fotografías son la manzana de la discordia que desató el roce entre Londres y Washington. En ellas se ve el que podría ser el detonador que usó el atacante suicida en Manchester, también los que serían los restos de la batería que alimentó el mecanismo explosivo, así como la metralla con la que fue alimentada la bomba. Hasta allí no habría inconveniente alguno, salvo que las fotos, que fueron tomadas por las autoridades británicas y hacían parte de la cadena de custodia dentro de la investigación, fueron publicadas por el diario The New York Times. Filtración que generó el descontento en el número 10 de Downing Street, que señaló al gobierno estadounidense de ser el responsable de la filtración. De inmediato, la policía británica anunció que dejará de compartir información clasificada de las pesquisas con Estados Unidos, un reclamo formal que tiene como escenario el encuentro de los países miembros de la OTAN en Bruselas. Tenemos una relación especial con los Estados Unidos, es nuestro aliado más profundo de defensa. Por supuesto, esta alianza está construida en confianza y parte de esta confianza es saber que la inteligencia puede ser compartida con confidencia. Allí la primera ministra británica, Theresa May, coincide con Donald Trump. Y voy a dejarle claro al presidente Trump hoy que la inteligencia es algo que se comparte entre las autoridades y las agencias y debe permanecer segura. El magnate republicano anunció una investigación para determinar cuál fue la fuente de la filtración. Las filtraciones que salieron de las agencias del gobierno son profundamente problemáticas. Le pido al Departamento de Justicia y a otras agencias relevantes que envíen un informe completo de este tema y, si es apropiado, el culpable debe ser procesado con todo el peso de la ley. El jefe de Estado de la Unión Americana además calificó las revelaciones como una grave amenaza para la seguridad nacional. En esta parte del programa quiero saludar a Steven Donahue, director de McClarty Asociados, colaborador permanente de NTN 24. Steven, muy buena tarde para ti. Buenas tardes, Iania. ¿Cómo entender esta filtración? ¿Cómo creer la posición del presidente Trump, que exige una investigación, cuando ya hace unos días atrás, recordemos, cuando su conversación con el canciller ruso, también se dijo en ese momento que el presidente Trump había revelado datos por los cuales aliados se molestaron? Y uno comienza a preguntarse si Estados Unidos va a dejar de ser creíble o va a dejar de ser un aliado fiable para algunos de los países que han trabajado durante muchísimo tiempo con ellos. Bueno, tiene toda la razón, Idania, pero también hay que ponerlo en el contexto de que no sabemos todavía quién filtró la información. Y bien puede ser que esa información fue filtrada desde Gran Bretaña con algunos de los reporteros del New York Times allá. No sabemos. Pero sí, el hecho de que ha habido tanta filtración de información en este gobierno causa mucha inquietud, especialmente en las agencias de inteligencia de cualquier país y ahora con las agencias policiales, porque estamos hablando, como decían en el informativo, estamos hablando de evidencia. Y si esa evidencia es perdida o se conoce, puede haber otros miembros de esa red que sepan lo que ya sabe la policía y ya vayan a cambiar sus tácticas o cambiar su equipo o cambiar la manera en la cual están llevando a cabo otros ataques. La misión primordial en las primeras horas de una investigación como esta es tratar de entender quién más puede ser parte de esta red, quién más puede estar planeando otros ataques. Como recordemos, ayer levantaron el nivel de alerta al máximo nivel en Gran Bretaña porque sabían que había, con base a lo que habían encontrado, sabían que había otros miembros de esta red que ya tenían una nueva técnica de crear estos explosivos y querían tratar de desarticularlo antes de que se dieran cuenta que estaban sacando estas pistas. Y cuando se revelaron los detalles, eso podría haberles dado a los otros miembros de la red información sobre cuándo y dónde venían.
Claro, como señalas, Steven, hay una investigación en curso, no se sabe exactamente quién filtra estas fotografías, pero me refiero, en el fondo, pareciera irse tejiendo un manto de desconfianza que no había existido antes. No, claro, y hay tanta información que se ha filtrado de los de Wikileaks, de Snowden, Edward Snowden y otras filtraciones que han causado un temor por parte de muchos de los países con quien normalmente compartimos información por buenas razones, pero que están repensando sí o no deben estar compartiendo información y bajo qué reglas. Los Estados Unidos, después del 11 de septiembre, tomó una decisión de compartir más información para que hubiesen más aliados enterados de cosas de antemano, para ver si no podíamos buscar maneras de evitar el tipo de ataque que tuvimos. Ahora están comenzando a retroceder con esas decisiones porque cuando se filtra hay vidas en riesgo. Ahora, antes de pasar a otro tema que tengo pendiente, Steven, mencionaste justo que ayer se elevó el grado de alerta al máximo. Se hablaba de un ataque inminente. ¿Puede haber tal grado de asertividad? Es decir, ¿inteligencia puede manejar detalles particulares que nos lleven a eso, a pensar que sí, que es inminente un nuevo ataque? Creo que la información que encontraron alrededor de este señor, no solamente lo que él tenía consigo, sino información que encontraron donde él vivía, donde él había estado, su teléfono y con quién había hablado, les dio a pensar que había una red más grande que tenían la capacidad para llevar a cabo otros ataques y por eso levantaron el nivel de alerta. Al levantar el nivel de alerta y darle tanto peso al seguimiento que se les estaba dando a esta red y han detenido ya más de 8 personas, eso también puede haber causado que esta red no tuviese el tiempo para llevar a cabo los otros ataques y estuviesen moviéndose para tratar de evitar esas detenciones. Hablemos ahora, pasemos al presidente Trump y a su gira y a la OTAN, donde el presidente quizás cambia de opinión, sí le parece importante, pero llega con lo que ha sido, digamos, su reclamo desde la campaña, a reclamar el pago de los países miembros que tienen una deuda pendiente. No, así es, y la verdad es que todos los países han decidido y han acordado que van a gastar el 2% de su PIB en temas de seguridad como miembros de la OTAN, y la mayoría de los países no están a esas cifras por el momento. Y la verdad es que cuando uno ve las unidades y el equipo de algunos de los países, pues no tienen la capacidad para autoprotección y sí han estado usando o han estado aceptando la ayuda y el hecho de que los Estados Unidos tienen las fuerzas, tienen los aviones, tienen los buques para darle la seguridad que ellos no habían estado dispuestos a pagar para tener ellos mismos. Así que el señor Trump tiene la razón de que ellos no han aceptado responsabilidad como se habían comprometido. No creo que ayuda tanto estarles echando el dedo en el pecho. Ellos ya saben que hay que mejorar el nivel de defensa y con la amenaza que están viendo conjuntamente por parte de Rusia, más aún están viendo los países bálticos, obviamente las amenazas que hemos visto en Ucrania con Crimea, pues dan una demostración muy clara que Rusia está dispuesto a empujar si no hay alguien que los detenga. Así que yo creo que eso ya viene. Y los Estados Unidos también no ha hecho las cosas o ha dicho que no va a hacer las cosas con el cual se han comprometido en términos de los compromisos climáticos, ambientales y otros temas comerciales. Así que ambos lados tienen cosas que deben estar ventilando. Claro. Creo que en este tipo de ambiente es mucho mejor hacerlo en privado que hacer este tipo de ventilación en público, pero ese no es la manera en la cual este presidente actúa.
Claro, pero justamente iba hacia allá, porque hay, digamos, diferencias importantes. Tú has mencionado dos: los asuntos comerciales, los cambios climáticos, la aproximación a Rusia. Es decir, son diferencias importantes del presidente Donald Trump con la OTAN. No, y también Europa está bajo presión por el Brexit y la salida de los británicos de la Unión Europea, que también da un nivel de incertidumbre sobre el futuro, y es un momento cuando los aliados deben de estar trabajando conjuntamente y acercándose más y más en temas de seguridad en vez de estarse peleando. Steven, de todas maneras, y bueno, lo mencionabas, un encuentro de este tipo puede limar asperezas, digamos, entre las distintas posiciones de los países con el presidente Trump. Y mencionaste el Brexit. Cuando Trump ve a Theresa May después de que asume la presidencia, el Brexit le pareció una maravilla. Sin embargo, hoy señaló que el Brexit podía afectar la generación de empleo en los Estados Unidos. El presidente Trump está aprendiendo mucho de cómo hay diferencias entre hacer campaña y gobernar, y las amenazas y la realidad de la situación y cómo cómo funcionan las economías globales hoy día. Está viendo que hay que ver de una manera mucho más cercana, mucho más seria, mucho más detallada el impacto de decisiones que se hacen sobre muchos temas. Y esto que está aprendiendo, yo creo que cada día que él tiene una reunión con uno de sus homólogos, aprende más y más, entiende el punto de vista de otros países de una manera distinta de lo que tal vez había entendido anteriormente. Y con la oportunidad de ver a sus homólogos como lo que está haciendo este fin de semana, pues él aprenderá que ellos también enfrentan presiones políticas y económicas en sus países, que ellos también tienen una audiencia política en sus casas, al cual tienen que acudir a las urnas de vez en cuando. Entonces, él tiene que comenzar a poner eso en una perspectiva distinta a la que tal vez el panorama que anteriormente estaba viendo. Steven, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti.